Esto es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y hoy, en el kilómetro 30, además de cerrar la temporada, nos moveremos del odio al perdón y viceversa. Anda valiente, sigue, que el perdón es un temazo. Yo voy adelante. No, yo voy adelante. Que no, yo voy adelante. No recuerdo muchos pleitos o discusiones con mis hermanas cuando éramos niñas. Quizá porque fueron insignificantes o porque fueron consecuencia de los roces que ocasiona la convivencia. Sí recuerdo, sin embargo, que cuando dejamos atrás los primeros años de la infancia y nuestros cuerpos empezaron a ocupar mayor espacio, el asiento del copiloto se convirtió en un territorio deseado para la comodidad y el control de la radio. Aquel entonces era radio. Supongo que pasa de manera natural. Mientras más reducidas sean las oportunidades, mientras mayores sean las diferencias, más desearemos alcanzar aquello que puede representar un privilegio. Así que, aunque no recuerdo muchas de las discusiones o desencuentros entre mis hermanas y yo cuando éramos niñas, sí que recuerdo la tarde en la que una de mis hermanas y yo peleamos por el asiento del copiloto. Ven, viaja conmigo, te llevaré a ese momento. Era un día caluroso, de esos típicos de la Mérida de Yucatán, en México. Mamá, una de mis hermanas y yo salíamos del colegio. Rumbo al vehículo, empezó la discusión. Yo voy adelante. No, yo voy adelante. Que no, que yo voy adelante. Que no, quita. Yo aceleré el paso. Mi hermana me adelantó. Nos empujamos. Ella me sacó ventaja. Alcanzó primero la puerta, me echó para atrás. Se sentó en el asiento del copiloto, con fuerza cerró la puerta, puso el seguro y desde el interior del coche, con una sonrisa irónica, me confirmó su triunfo. Yo voy adelante. No me sentó bien. Estaba encendida, un verdadero fosforito. No sé, tendría unos 10 u 11 años. La ira me fue alejando del pensamiento claro. En modo bomba y con cierta carga de frustración, ocupé el asiento de atrás. Conforme cerré la puerta lo dije alto, claro, rabiosamente enfadada. Te odio. Poco duró la verborrea. Se vio interrumpido abruptamente por una emoción contraria. Una emoción que no esperaba. Supongo que fue otra especie de choque, pero esta vez un choque frágil. Mamá intervino. No digas odio. No digas odio. Pronunció la sentencia en una postura firme, con voz quebradiza y los ojos húmedos. Es tu hermana. No digas odio. El agua cumplió con su labor de suavizar la situación. Por fuera, yo seguía con el morro torcido y el rostro encendido, pero hacia el interior, la reacción de mamá provocó un pellizco en el corazón. Ella arrancó el coche, empezó a conducir entre sollozos que solo se veían interrumpidos por pequeñas frases. No digas odio. Odio es una palabra muy mala. Mi hermana y yo mirábamos por la ventana mientras mamá volvía con sus intermitencias. Es tu hermana. No digas odio. Ese día, descubrí que hay palabras peligrosas y tóxicas. Con 10 u 11 años aprendí que las palabras pueden ser como dardos que lastiman. Fui consciente de que esa palabra, odio, es desear el mal. Ese día vi la fragilidad en mamá. Fue una de esas grandes lecciones vitales que si hay suerte te llenan de conciencia. Aunque esto que te cuento quizá esté en el olvido de mi madre y de mi hermana, para mí ese día sirvió para comprender que a las palabras no se las lleva el viento, que el lenguaje crea realidades
y que hay palabras que son contaminantes, palabras que no tienen vuelta atrás, palabras que nos esclavizan. Y es que el odio es como un germen peligroso que se reproduce con facilidad. Un sentimiento que se nutre de la herida o del daño. Es algo así como un dedo continuo en una llaga que no permite la cicatrización. No recuerdo qué pasó después de aquel desencuentro familiar, pero estoy casi segura de que no le pedí perdón ni a mi hermana ni a mi mamá. Supongo que para entonces tampoco había aprendido que perdonar es también un acto de autoconocimiento y de conciencia. Supongo que nadie me había explicado lo difícil que es darle la vuelta a la página, aplicar el famoso borrón y cuenta nueva, para así poder avanzar. Pero eso del odio y el perdón son un temazo. Pienso que perdonar es algo así como un refrán que dicen aquí en España. Perdonar es la madre del cordero, es decir, lo más difícil de lo más difícil que hay. El odio habita en un extremo, el perdón está en el otro lado. Lo cierto es que los conflictos que mayores heridas producen no ocurren por ocupar el sitio del copiloto, por ira o por ambición, por rencor o por odios que se pasan de una a otra generación. Las personas de todas las habitaciones del Hogar Planeta hemos sido capaces de hacer mucho daño, de provocar dolores apenas imaginables en los demás, heridas que parten el alma en dos, daños verdaderamente irreparables, que hacen muy difícil que un ser humano pueda darle la vuelta a la página para ese famoso progreso o simplemente para evolucionar. Es un desafío valiente, el desafío profundamente íntimo y personal de construir un puente que nos mueva de ese sentimiento tan peligroso y a la vez tan humano que es el odio, para transitar hacia esa otra emoción que parece que nos reconcilia un poco con el sentido de vivir y que parece que es capaz de recuperar la fe en la condición humana. El perdón es un territorio que no se puede juzgar, más aún cuando las víctimas, las personas que sufren la agresión, son inocentes o indefensas. No es nada fácil hablar del perdón, pero para estas alturas del camino, tú ya sabes que en Latitudes abrazamos la dificultad. Creemos en eso que Leonardo da Vinci nos dice, que el placer más noble es el júbilo por comprender. Así que te propongo que viajemos por los últimos 3 encuentros de la temporada 5. De manera creativa y recurriendo a la construcción de puentes, indagaremos en estas 2 emociones. Es el cierre de la temporada, vamos valiente, así que necesito que hagas tu parte. Es muy fácil. Mira, vamos a tejer juntos. Va a ser importante que asumas tu parte, no solo para no perder el hilo en el relato de hoy, sino también para hallarle el sentido a toda la temporada. ¿Escuchas ese sonido? Es el sonido de un hilo pasando por un telar. Cuando lo escuches significa que cambiaremos de latitud. El hilo nos va a llevar muy, pero muy lejos, al otro lado del mundo, al lugar que fue cuna de justamente un hilo que abrió vías para el encuentro entre culturas. Muévete como la seda, que China nos espera. Teje, que teje, hacia norte 30, este 111. Llueve. En el sur de China llueve una barbaridad. Gota tras gota tras gota. Llueve, que llueve, que llueve. En el sur de China, los ríos se desbordan y las inundaciones generan pérdidas y caos y destrucción. Menos mal que el hilo de la seda, resistente como pocos, es el que nos ha traído hasta aquí. No pasa lo mismo en el norte. En el norte de este gigante asiático, el agua es escasa. Ni los ritos a los dioses ancestrales, ni los intentos de perforar a mayor profundidad han conseguido obtener la fuente de ese bien necesario que a causa del daño y la explotación industrial
es cada vez más escaso. Es un problema. Sin agua, nada fluye. Sin agua, gradualmente, el entorno muere. Vaya conflicto el que se nos avecina con la falta del agua, valiente. Si en tiempos de pandemia los rollos de papel de baño supusieron un caos, no te quiero contar lo que ocurrirá cuando el agua nos falte de verdad, cuando experimentemos realmente lo que es la sed. Cuando los recursos básicos para la supervivencia están en peligro de extinción, los extremos se acrecientan. Se nos despierta el miedo, la desconfianza, la ira. Cuando la carencia de las necesidades básicas se convierte en una constante, las emociones siempre humanas tienden hacia el lado oscuro, hacia su lado destructivo. Nos va a hacer falta ingenio y creatividad. Hay que irnos preparando y documentando e imaginando. Habrá que ir preparando los recursos físicos, emocionales, intelectuales, para encontrar soluciones duraderas a los grandes, enormes, monstruosos desafíos de este tiempo saturado y sobrepoblado en el que nos ha tocado el turno de vivir. Ingenio y creatividad. Eso es lo que justamente ha ocurrido en China. Y es que verás, hace algunos años las autoridades del país fueron conscientes del problema, observaron el entorno, pensaron. En el sur, el agua sobra. En el norte, el agua falta. Sin el movimiento, el agua se estanca. Y lo que se estanca se pudre. Y lo que se pudre se convierte en enfermedad. Y la enfermedad nos consume. Así que las autoridades de China plantearon algo simple, básico y gigantesco. Pensaron. Si en el sur del país el agua es tan abundante que incluso provoca daño por las recurrentes inundaciones, si en el norte no llueve y la sequía pone en peligro el desarrollo de las poblaciones y de la industria de ciudades tan monumentales como la mismísima Beijing, ¿por qué no distribuimos el agua? Pico pala, y bajo la premisa de la distribución de la abundancia, surgió uno de los proyectos de ingeniería más relevantes de los últimos años. Un proyecto llamado el Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte. El desarrollo del proyecto, que se inició en 2002, ha consistido en la construcción de un canal de proporciones nunca antes vistas. Un canal que recorrerá más de 1,000 kilómetros. Un puente para el agua que desviará los recursos hídricos del río Yangtze, que está ubicado en el sur, hacia el río Amarillo y el río Hai, ubicados en el norte. No podemos ser tan egoístas, viajera o viajero. Los puentes no solo se construyen para que los recorramos a pie o en coche o en tren. Tendrán que construirse otro tipo de vías para abrir paso a la vida. Como suele ocurrir en proyectos de tales proporciones, muchos riesgos y críticas ha traído consigo construir esta obra colosal que cruza el territorio chino. En primer lugar, porque para construir el canal se ha tenido que edificar en zonas de alto riesgo. Ya te digo, el viaje que llevará el agua será largo. Atravesará puentes viejos y nuevos, carreteras en planicies altas y bajas, líneas de metro, autopistas, zonas residenciales e incluso otras obras de ingeniería colosales, como la mismísima presa de las Tres Gargantas, que es, a día de hoy, la planta hidroeléctrica más grande y potente del mundo. ¡Ay, valiente! La fuerza que el agua puede producir es increíble. Pico pala, atención al problema de la sequía. Atención a sus posibles soluciones, porque no te quiero ni contar el lío que se va a montar cuando sintamos lo que la sed es de verdad. El proyecto, que se inició en 2002 y que se estima completará sus fases hasta el 2050, lleva funcionando desde noviembre de 2013. A 10 años del inicio de sus operaciones, el gobierno chino reporta el beneficio de más de 150 millones de personas. No es todo blanco y negro, valiente, ya lo aprendimos. Recuerda que a veces es bueno tomar cierta distancia de lo que vemos para poder comprender mejor la realidad. Así como se reportan beneficios,
también se han reportado pérdidas. Investigando sobre el tema descubrí, por ejemplo, que muchas personas fueron desplazadas de sus hogares para dejar paso a la construcción del Gran Canal, y muchos entornos naturales y vidas animales también tuvieron que readaptar su vida. Conforme el agua se abre paso por el territorio, también van surgiendo los pros y los contras. Así es la vida. Por ejemplo, el trasvase parece estar presentando beneficios en cuanto al abastecimiento de los niveles de las vías fluviales del país. El nivel del agua del embalse en el río Hangjiang, por ejemplo, se elevó de 14.6 metros a 176.6 metros. Por el contrario, como suele ocurrir con la ambición de posesiones en el ser humano, también se han reportado en el proyecto casos enormes de corrupción, fraudes, en las gestiones de la megaestructura. Pico pala, el proyecto de trasvase de agua sur-norte se sigue construyendo mientras te cuento de su existencia y de su intención de poder distribuir la abundancia. Y mientras el agua fluye, también crece el riesgo por la catástrofe que podría generarse si en algún momento esta estructura se convirtiera en el blanco de un conflicto bélico, o si la tierra temblara a tal escala que derribara cualquiera de las invenciones humanas que se han integrado en la estructura para evitar el caos. Ya te digo, es un proyecto ambicioso, costoso, a largo plazo, que además está siendo gestionado por personas, seres humanos que como tú y como yo, se mueven entre emociones, personas que son, como el proyecto mismo, una obra continua en construcción. Hombres y mujeres que podrán o no responder de manera constructiva cuando la situación límite exija poner por encima de los intereses personales el fin común. Hacer que el agua fluya, que limpie, que cure, que refresque e hidrate aquello que corre el riesgo de perecer en la sequía. Si estás viajando conmigo, quizá estés pensando que en tu entorno más cercano el agua también está siendo un problema. Quizá estés teniendo un ratito de conciencia sobre lo importante que es el agua en nuestro desarrollo individual y colectivo. Quizá, si hay suerte, estés considerando que los hechos no son aislados, que en las distintas latitudes del mundo estamos compartiendo circunstancias y extremos. Habrá que ver cómo avanza el proyecto de trasvase en los próximos años, cómo se va moviendo de un lado a otro por este puente para el agua que necesitará tanto cuidado en su mantenimiento como el cuidado que se ha tenido para sus cimientos. ¿Escuchas ese sonido, valiente? Es tiempo de seguir con la ruta del viaje de hoy. Si China se abrió un camino por el mundo por la brillante invención del hilo de la seda, toca llevarte a otro rincón del mundo en el que otro hilo fue sinónimo de riqueza y abundancia, de encuentros y desencuentros. Teje bien. Presta atención porque vamos a dar un salto atrás en el tiempo. De la actualidad nos moveremos a finales del siglo XIX. Vamos allá. Llueve. En el sur de México llueve a chorros. La lluvia en el sureste del país se filtra por el suelo y genera pozos de agua dulce que crean vida y abundancia. Debajo de la superficie de Yucatán hay un mundo en el que la luz lo cambia todo. Aquí estamos, valiente. ¿Te sorprende? Te he traído otra vez a Yucatán. El hilo de la seda nos ha traído a las afueras de la ciudad de Mérida y el salto en el tiempo nos ubica, como te he dicho, a finales del siglo XIX. Si eres millennial como yo, este es el tiempo que habitaron nuestros bisabuelos y bisabuelas. Aún quedan algunos años para que nazcan nuestros abuelos y abuelas. Llueve. El agua en Yucatán es abundante.
No hace falta perforar muchos metros para encontrar el destello del sol o el destello de las estrellas en el reflejo del agua que brota a borbotones en ese mundo subterráneo que para los mayas era y aún es sagrado. Las raíces de los árboles y las plantas se abren camino hacia lo ancho para encontrar arraigo y crecer tan alto como se pueda. La fauna de la región, naturalmente, se adapta a las circunstancias. Ese es el caso de una planta llamada enequén. A la época a la que hemos llegado, al enequén le llaman oro verde. Normal, es que este oro verde es una fuente de riqueza. Un fruto del que se obtiene una fibra, una especie de hilo muy resistente que al maquilarse se transforma en sogas, en cuerdas, en un producto que parece simple y básico, pero que sirve para atar los cabos de los barcos y amplificar la fuerza de los brazos de los hombres. Un hilo resistente que hace que a un grupo de personas les suene la caja en cuantiosas cantidades, mientras que a otras las ata a jornadas laborales esclavizantes. Sí, el enequén es oro verde, pero para las personas que habitan con sus familias en unas casas amplias llamadas haciendas. Casas que son el centro de la actividad productiva de esta fibra cuya utilidad, siglos atrás, los indios de estas tierras ya habían aprovechado para el desarrollo de la civilización maya. En la periferia de estas haciendas habitan, en las casas más humildes, los tatara y retataranietos de los primeros hombres y mujeres que se valieron del hilo del enequén para el desarrollo de sus pueblos. Trabajan de sol a sol para un beneficio y un crecimiento económico en la zona que beneficiará a unos cuantos. Producir, sin un verdadero y digno descanso para los indios de estas tierras. Si te he traído a esta hacienda y a este lugar en el tiempo, es para hablarte de un movimiento muy particular, un movimiento poderoso, un movimiento que suele ocurrir entre dos personas. Es una especie de intercambio que busca enriquecer de verdad a nivel individual y a nivel grupal. Ese movimiento, que es más común de lo que te imaginas, es algo así como el agua, que todo cura, que todo limpia, que todo refresca. Un movimiento genuino que contribuye a sanar las heridas, que nos lleva a un lugar un tanto más luminoso. Ese movimiento que se llama, ni más ni menos, que amistad. Y es que en este lugar del mundo y en este escenario contrastante es en donde se fraguó una amistad muy particular. Deja que te hable sobre ella. Por un lado, tenemos a un indio maya que trabaja como sirviente en esta hacienda. Un hombre que ha visto y vivido la injusticia y el abuso y la opresión. Un hombre que ha crecido entre las creencias de la tradición de su tierra y una doctrina impuesta. Un hombre que bien podría elegir odiar como consecuencia de las heridas que él y sus seres queridos han sufrido a causa de la manipulación y la relación meramente utilitarista que han sostenido con los propietarios de esta hacienda. Su nombre es Jacinto Canek. En el otro lado de esta historia de amistad tenemos a un niño blanco. Es sobrino del propietario de esta hacienda. Sus padres le han mandado al campo para que se entretenga. Algunos piensan que este niño parece tonto porque su mundo pertenece al de la imaginación. Es un chico delgado, blandengue, dirían algunos. Es un niño curioso y ocurrente al que le encanta pasearse por las nubes. Dentro y fuera de la hacienda, indios, blancos y mestizos le llaman Niño Gui. Para el Niño Gui, Canek ha sido su primer amigo. Aquello surgió de manera natural. Fue un gesto. Canek le regaló al Niño Gui una caracola, y al Niño Gui le fascinó la idea de que la tierra hablara a través del viento. No se necesitó mucho más para que entre estos dos se tendiera una estructura sólida
de complicidad y ternura. Un indio y un niño blanco pasando tiempo juntos. Las jornadas de sol a sol les permitieron compartir conocimiento y asombro. Un niño blanco, un indio y entre medias, una historia de reconciliación con el pasado. Y mira que Canek habría podido cargar consigo la venganza. Bien que habría podido aprovecharse de la fragilidad de este niño flaco, flaquísimo, para hacerle pagar por los daños del pasado. Pero no, Canek no es así. A Canek le han enseñado a saber diferenciar la verdad de la tierra de la verdad de los hombres. Y mira que Canek ha visto injusticia y vivido la violencia. Golpes, agresiones, torturas. La verdad es que esta amistad de la que te hablo entre Canek y el niño Guy es un relato inspirado en hechos reales, una historia escrita por un hombre llamado Hermilo Abreu Gómez. Un librito pequeñito en el que se mezclan las experiencias del propio autor, ficción, poesía y hechos históricos. Esta historia de amistad de la que te hablo es un relato bellísimo sobre el perdón, el dolor, el mestizaje y la esperanza en un futuro mejor. Toma por ejemplo el siguiente fragmento que he tomado de este librito, que como te he dicho se llama Canek. El futuro de estas tierras depende de la unión de aquello que está dormido en nuestras manos y de aquello que está despierto en ellos. Mira a ese niño. Tiene sangre india y cara española. Míralo bien. Fíjate que habla maya y escribe castellano. No es ni de la tierra ni del viento. En él, la razón y el sentimiento se trenzan. No es de abajo ni de arriba. Está donde debe estar. Es como el eco que funde con nuevo nombre en la altura del espíritu las voces que se dicen y las voces que se callan. ¿Tú qué piensas, valiente? ¿De qué crees que dependa el futuro de la Tierra? ¿Crees que amistades como la de Canek y el niño Guy pueden hacernos pensar e imaginar sobre cómo nos relacionamos con las personas que no se ven igual que nosotros o que no tienen la misma identidad cultural? Anda, trenza, teje bien, especialmente en este siglo XXI en el que hay tanta escasez de comprensión, complicidad, interés genuino. Especialmente en este siglo XXI en el que todos queremos ir adelante, en el que seguimos avanzando sin ser conscientes de todos aquellos que ni siquiera pueden ocupar un lugar, de lo atrás que están. Llueve. En el sur de México llueve tanto como en el sur de China. No pasa igual en el norte, ni en el de México, ni en el de China. Es un problema que a muchos quita el sueño, un desafío que va a necesitar lo mejor del ingenio y la creatividad del ser humano. ¿Escuchas ese sonido? Sigue el hilo. Casi terminamos. Vamos a la última latitud de la temporada 5. No vamos a ir muy lejos. De esta hacienda de finales del siglo XIX, vamos a movernos al interior de una casa maya del siglo XXI. ¡Qué calor! ¡Qué calor! En Yucatán el clima está que arde. De sol a sol, el astro rey raja las piedras. En la modernidad actual, el aire acondicionado provee pequeños refugios a las pobres almas víctimas del cambio climático y, por consiguiente, a la desgracia de los extremos. En la periferia, sin embargo, el lujo del aire acondicionado se ve reemplazado por hilos, por un artefacto que se urde, una red que se tiende para el descanso y la renovación. La hamaca. Como todas las obras de ingeniería que te he traído a cuento en esta temporada, la hamaca se sostiene de dos extremos que se contraponen. Dos troncos, dos pilares, dos paredes. Dos. Siempre dos lados que se hacen frente.
que mantienen una relación. Sin relación no hay voluntad, y sin voluntad no se pueden abrir caminos. Como todas las estructuras por las que hemos viajado en esta temporada, la hamaca se urde para resolver más que un problema. De primeras, resuelve el problema del espacio. Es un objeto que se tiende o destiende a conveniencia de la hora del día. La hamaca es una solución para regular la temperatura, para evitar que los cuerpos entren en contacto con los charcos de los comunes chaparrones de la región. La hamaca puede ser tan amplia como se necesite. Atrapa en un arrullo a los más pequeños o sostiene el más íntimo encuentro. Eso hace que la hamaca sea una estructura sólida de complicidad, juego y ternura. La hamaca es un objeto común. Hermilo Abreu Gómez lo dice en el libro Cosas de mi pueblo. Dice, en Yucatán, la gente duerme en hamacas, los pobres en hamaca de enequén, los ricos en hamaca de hilo. Las hamacas se cuelgan por medio de heces en los hamaqueros empotrados de la pared. Un viejo sentado en su hamaca y fumando un cigarrillo de hoja es la estampa viva de mi pueblo. Como el resto de puentes que te he mencionado en esta temporada, en Yucatán, la hamaca es un emblema de la tradición y de la historia. Es parte de la identidad cultural. Un símbolo al que pertenece un poquito de cada yucateca o yucateco. Como todas las obras de ingeniería de las que te he hablado en esta temporada, la hamaca alcanza una visión poética. Eso, sin embargo, se le otorga a cada uno con un relato propio. Yo, por ejemplo, guardo en esos hilos las canciones de mi abuela, la silueta de mi padre, las coloridas telarañas que aún sostienen una historia de amistad en los veranos, el recuerdo de un viejo de Noguayún con el que compartí conexión, la noche en la que me cubrió de luz una lluvia de estrellas. Tan cierto como que en pleno siglo XXI se siga durmiendo en hamacas en Yucatán, es el hecho de que con el sueño está ocurriendo lo mismo que está pasando con el agua. Está siendo escaso. Nos está costando mucho trabajo dormir. En China o en Yucatán, en el norte de Europa o en el norte de África, en el sur de Australia, en todo el mundo, las preocupaciones, los estímulos continuos, las aflicciones, las heridas que permanecen abiertas, provocan que cada vez sea más difícil dormir, descansar, soñar. Por ahí vamos, valiente, acumulando pesares, a veces pesares imaginarios, a veces reales. Ahí vamos, sin resolver aquellos conflictos que en ocasiones son verdaderamente trágicos e irreparables. Por ahí vamos, acumulando y acumulando y acumulando, sin ser conscientes de que está escaseando lo más básico para sobrevivir. Agua, sueño, el significado más profundo de la palabra perdón. Pico pala, porque del odio al perdón hay mucho más que un paso. Son muchos los pasos que uno tiene que dar hacia uno mismo para comprender que el perdón no es algo que se otorga. Es una decisión personal e íntima que se alimenta de la reflexión y la comprensión de las emociones por las que uno va y viene y viceversa. El perdón es una decisión que no hace ruido, es genuinamente silenciosa, es casi tan sutil como el sonido que produce el hilo por el ovillo de una aguja cuando está listo para entretejer redes nuevas que nos sostengan, que nos permitan iniciar un nuevo relato, un relato que nos permita ser conscientes de nuestras sombras, pero también de la luz que nos permitirá conocernos, aceptarnos y superarnos. Teje, valiente. Mueve los hilos de tu propio relato. Solemos pensar que las soluciones a aquello que nos quita el sueño es responsabilidad de los demás, que está ahí, afuera de nosotros mismos. Pero no, valiente.
vamos a necesitar creatividad e ingenio a borbotones para que puedas explorar la profundidad. Y con esto en mente, aquí se queda una temporada que nos enfrentó al conflicto y las emociones que desatan cuando llama a nuestra puerta. Un viaje que nos ha llevado al Puente Vecchio y al Golden Gate, al Puente Millau y a la Rueda de Falkirk, al Puente Canacal en 1915, al proyecto de trasvase de agua sur-norte de China y finalmente a un movimiento de amistad y a una hamaca. Todas estas obras hablan de la posibilidad y de la unión. Fueron realizadas por hombres y mujeres que se movieron del miedo al amor, de la vergüenza a la confianza, de la represión a la expresión, de la ira a la serenidad, del odio al perdón y viceversa. Si conocer la historia detrás de todos estos kilómetros y sus respectivos movimientos humanos ha servido para que creas más en tu capacidad y alcance, entonces estoy segura de que te gustará la siguiente temporada narrativa. Una temporada en la que te hablaré de la vida de algunas personas que han superado enormes dificultades y que por eso hoy nos sirven de referentes. Ojalá que quieras seguir viajando conmigo. ¡Tatán! Y con esto alcanzamos el kilómetro 30 de nuestro proyecto maratónico. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por seguir acompañándome en el camino. Deseo de verdad que estos ratitos de historias conmigo te sirvan para hacer una pausa en tu día. Un tiempo que disfrutas, un contenido que realmente te aporte valor. Como todos los episodios de este proyecto, podrás encontrar contenido complementario en la página web www.somoslatitudes.com. Igualmente, por última vez en esta temporada, me atrevo a pasar el sombrero. Me encantará que decidas ser mecenas de Latitudes. Esto quiere decir que estás dispuesto a tener una colaboración económica para que podamos financiar la producción de la temporada 6. Que sepas que desde que nació, Latitudes es un proyecto colaborativo. En esta temporada han participado amigos y seguidores del podcast, enriqueciendo estos relatos con sus acentos. Hasta ahora, llevamos 115 narradores, de los cuales 15 han participado en los últimos 6 kilómetros. También tengo que hacer un espacio para agradecer a la tripulación. Gracias a Digóngora Basterra por ser la primera en leer estos guiones y aportarme tu visión para hacer que el relato fluya mucho mejor. Gracias Mabel Sánchez y Laura Valero por ser responsables de la identidad gráfica. Finalmente, gracias Kenneth Trian por diseñar el audio y hacernos viajar con tu buena vibra por todos los rincones del planeta a los que hemos llegado con la imaginación. A ti que me escuchas, déjame decirlo otra vez porque se siente muy bien. Gracias infinitas. Si puedes ser, hazme saber que estás escuchando. Dime desde dónde estás conectándote. Déjame un like, escríbeme un mail, deja un comentario en cualquiera de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Ya que yo te he contado algunas cosas sobre mí, ahora te toca a ti. ¿Quiénes son tus referentes? ¿Desde qué latitud te escuchas? ¿Alguna recomendación para mejorar y que este contenido llegue mejor y más bonito? También te invito a que sigas tus propias búsquedas. Si te gustó este kilómetro, el kilómetro 30, te invito a que te des un salto al kilómetro 12, que se llama Espíritu. O bien, si quieres cambiar un poco el tono, si quieres aventurarte en otro tipo de relato, date un salto al kilómetro 7, que se llama Saber disfrutar del camino. Sin más, avanza valiente. Elige ser constructor de puentes. Teje bien. Volveremos en septiembre con el formato conversacional para celebrar que este proyecto cumple 3 años de haber visto la luz y desafiando a la oscuridad.
Siempre somos resultado de los encuentros que tenemos. Pero oye, quizá también seamos resultado de los desencuentros que nos enfrentan al abismo. Un abrazo enorme y estoy feliz de alcanzar el número 30. Nos quedan 12 kilómetros más para cerrar el proyecto. Un besito y gracias a los mecenas que ya han decidido colaborar conmigo. ¡Hasta la próxima!